eventual retiro del 10% de las AFP. ¿Por qué? Porque aparentemente no están los votos. Está con nosotros en este panel, los habíamos saludado antes de irnos a la pausa, los senadores Manuel José Osandón y también Pedro Araya. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bien. Así es. Tenemos, eso sí, si no estoy equivocada, algunas imágenes respecto a lo que está pasando hasta ahora con el candidato José Antonio Kast. Ya vamos a ir con eso, pero partamos entonces por el senador Manuel José Osandón, porque entiendo que usted se tiene que ir, senador, además senador reelecto. Senador, usted concurrió con su voto para el primero, el segundo y el tercer retiro. ¿Está su voto comprometido para el cuarto? Sí. Yo voté a favor del cuarto retiro y voy a votar a favor del cuarto retiro porque la verdad es que sería haberle mentido a la gente cuáles eran mis argumentos. Siempre, y esto es re importante dejarlo claro, he estado en contra de esta política pública que se fue dando por las circunstancias. Creo que aquí hay una jugada política bien extraña porque en el fondo los diputados tuvieron la oportunidad y la comisión mixta de dejar este proyecto muchísimo mejor de lo que venía y que este proyecto no dinamitara la economía, no trajera grandes problemas con el tema de que mezclaron peras con manzanas al meter a las rentas vitalicias, ¿no es cierto? El eximir de impuestos, etcétera. Y no sé por qué en la comisión mixta no se hizo ningún cambio para mejorar esto. ¿Ah? Y entonces, y bueno, si no eso acuerdo, Pedro, aprovecho de saludarlo, va a explicarlo bien, porque está. Sí. Pero ¿Senador? a mí no me vengan a decir que no sabían que si se aprobaba, o sea, en el minuto que esto saliera de la comisión mixta, se le iba a dar discusión inmediata. Y eso no es una jugarreta política porque se sabía. Es como decir que cuando Naranjo habló 11 horas, no se sabía que era para que Jackson llegara. Sí. ¿Senador? O sea, todos los diputados y senadores sabían perfectamente que si salía de la comisión mixta, el gobierno, ya lo había dicho, le iba a dar discusión inmediata. Y muchos se fueron y no están, etcétera. Senador, entonces si usted considera que desde el inicio fue una mala política pública, pero la necesidad era imperante, y hoy día el proyecto no es bueno, a su juicio es malo derechamente, ¿por qué está comprometido su voto? A ver, el proyecto es mal, o sea, no es una buena política pública. El proyecto, yo quería, en las modificaciones que trabajamos harto, ¿no es cierto?, para que fuera mucho más acotado. Pero la verdad es que, y lo otro que habíamos pedido era el tema de ver el reglamento para poder votar por separado a las instituciones. Al final hicieron todo al revés. Pero claramente hay mucha gente de la que yo represento que sí necesita y tiene confianza en este cuarto retiro. Entonces, yo no puedo haber hecho un planteamiento en un minuto sabiendo, y dije que iba a votar igual, porque estoy repitiendo lo que dije, y que creía que este proyecto podía mejorarse mucho. Eso independientemente, Claramente. senador, eso independientemente que su candidato, José Antonio Kast, a quien usted se demoró un poco en darle el apoyo, pero que lo apoya, le costó darle el apoyo, pero terminó con... Pero lo apoyó. Eso quería preguntarle, ¿por qué se demoró tanto en darle el apoyo, considerando que Evópolis, que es un partido que está mucho más hacia el centro dentro de la coalición gobernante, se lo dio prácticamente al tiro? Al tiro, claro. En teoría. A ver, mira, la cuestión es muy clara. Yo el primer día dije que yo no iba a votar por Gabriel Boric, que además iba con el Partido Comunista. Ojo, este no es el Partido Comunista de Bachelet, que era el invitado de piedra, que no tenía ningún peso. Aquí estamos hablando que a Boric con el Partido Comunista como el partido más importante de su coalición. Y que con el programa que tenía Kast, yo tampoco iba a votar por él, que no me parecía. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión entonces? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión respecto de Kast? Pero si siempre uno puede cambiar de opinión si las personas acogen lo que dice. Mire, hay que ser súper responsable. Primero, yo no era candidato presidencial, así que la situación de Sichel o de los partidos políticos no tiene nada que ver conmigo. Yo tengo que actuar como persona en conciencia. ¿Y qué pasó? Boric y Kast, ambos jamás pensaron que iban a estar en la situación que están hoy día. Por lo tanto, hicieron programas para nichos.
para nichos. Y eso es lo que yo le planteé a José Antonio Kast. Mira, tu programa es para un nicho, yo no lo comparto. Si tú estás dispuesto a abrirte y hacer un programa para Chile, y por eso le di sugerencias. Cuando yo negocié con el presidente Piñera, puse condiciones porque la situación política era distinta. Hoy día yo no creo que sea el minuto ni para caudillos de un lado para otro, ni para gustos personales. Y ¿Cuál es la diferencia entre condición y sugerencia para usted, senador? No, porque cuando tú pones condiciones, si no te cumplen las condiciones o no se comprometen con esas condiciones, tú no votas ni apoyas. Fíjate que yo le dije al presidente Piñera, y también se lo dije a José Antonio Kast cuando hablé por teléfono, le dije, mira, si yo te doy sugerencias y tú realmente las tomas y no las cumples, yo voy a ser tu peor enemigo. Porque para mí hay cosas que son fundamentales en esta baza. Por ejemplo, son condiciones entonces. Claro, más que sugerencias. O sea, si usted dice, oiga, te doy sugerencias, pero si no me las tomas en cuenta voy a estar en contra tuya. Eso es... Qué susto que sea el peor enemigo, pues. Rara la sugerencia. No, perdón, pero es que están un paso adelantado. Ya a ver. ¿Ya? No, pues es que esas sugerencias son para el futuro gobierno. Yo no me voy a meter en su programa. Ya. Yo lo que le estoy diciendo a él en sugerencias, por ejemplo, que creo que una persona que se plantea hoy día a Chile con un sistema previsional, con las AFP igual como están, no va a ganar. No tiene ninguna posibilidad de ganar porque el 90% de los chilenos queremos que ese sistema cambie. Pero lo llamó Entonces, usted, ¿no es cierto? Pero lo llamó el candidato, entiendo que lo llamó usted de José Antonio Kast. ¿Qué le dijo respecto si es que se van a juntar los dos? A ver, mira, él me llamó por teléfono, hablamos, pero yo le había mandado, porque yo cuando hice la entrevista quise ser educado y le mandé a él las propuestas y a una persona que es parte de su equipo, se las mandé las sugerencias con una carta introductoria argumentando qué cosas creía yo que eran muy importantes, y él me llamó por teléfono y me dijo, me comprometo a estudiarlas y te llamo. Ya, pero hasta ahora... Yo le dije, mira... Lo llamó, pues. Lo llamó usted de vuelta, ¿no? O al revés. No, yo no he hablado con José Antonio. No, pero él senador, me llamó a mí. Sí, pero senador, hasta ahora hasta ahora no, hasta el minuto lo que sabemos es que él no ha propuesto cambiar el sistema de AFPs o establecer un sistema alternativo, digamos, ¿no? En su programa. Mira, Mirna, yo le dije claramente que si él no asumía la realidad, es súper difícil ganar una presidencia. Porque además los líderes que quieren ser líderes y hacerlo bien, tienen que ser capaces de reconocer sus errores. Ayer me pareció muy positivo que él haya pedido disculpas a las mujeres y que su intención era otra y que había... o sea, reconocer sus errores, como Boric lo ha hecho muy bien muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este proceso? Que es muy importante. Es lo siguiente. Claramente aquí habían dos posiciones extremas y yo tengo diferencias profundas, pero en el caso de Boric yo tengo un océano de diferencias. En el caso de Kast tengo un lago. Eso es lo que yo veo. Que se abrió. Y bueno, mira, aquí es súper claro. Aquí hay dos personas que ganaron democráticamente. Sí, obvio. No las puse yo. Sí. Y de esas dos personas, hay una que está muchísimo más lejana de mí que la otra, y la que está más cerca está dispuesta, porque ya lo dijo y armó equipos distintos, a cambiar su programa. Bueno, me parece positivo que lo haga, así de claro, y creo que aquí hay cambios profundos que hay que hacer. Oiga, senador. La relación, por ejemplo, sí. No, es que me quedo dando vuelta breve, pero ¿por qué entonces sus sugerencias son más valiosas para Kast que las que podría hacer Sichel, a quien entiendo que lo calificó que había perdido ya como peso político? ¿Por qué esas sugerencias de un hombre que también estuvo disputando con Kast esta opción no son tan valiosas como las que usted pueda hacer? Pues yo nunca he dicho eso. ¿Me has escuchado decir que no son valiosas? No he dicho eso nunca. No, dijo que en el fondo que las condiciones estaban de más de Sichel porque él ya había perdido peso político. Eso fue. Pero tú estás diciendo otra cosa. Tú estás diciendo de la importancia de la sugerencia o las condiciones. Claro, o sea, en el fondo... el hecho político es distinto. No, pues, el hecho político es distinto. Te voy a explicar por qué. A ver. Porque el candidato presidencial era él, no yo. Y el candidato presidencial y los partidos tienen, a mi juicio,
pocas horas para tomar una definición cuando pierden. Y él como candidato presidencial se fue, no dijo nada. Y después volvió con condiciones que había que comprometerse y le condicionó su apoyo. ¿Qué es lo que yo planteo? Muy simple, que una persona que iba con un grupo de partidos políticos y él se demora, no sé, 7 días en hablar, y durante esos 7 días todos los partidos políticos toman una posición, él quedó sin piso. Mi caso es distinto, porque en el fondo yo no tengo un rol preponderante en esto, yo soy uno más y puedo, ¿no es cierto?, plantear diferencias. Y por eso planteo sugerencias, Ya. no condiciones. Perfecto, nos quedó claro. Gracias, senador. Quisiera preguntarle al senador Araya entonces, ¿qué pasó en la comisión mixta y hoy día? ¿Tienen o no tienen los votos la oposición finalmente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, senador? Yo creo que hay dos preguntas ahí. La primera tiene que ver con que en la comisión mixta, digámoslo con todas sus letras, nos encontramos con una derecha, con parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI en una posición absolutamente intransigente. Cuando ustedes ven lo que ocurrió en la sesión, encontramos a los distintos diputados, senadores de RN y la UDI diciendo que este era un mal proyecto, que había que realizar correcciones, que las correcciones debían ir por tal o cual sentido, y cuando se proponen esas modificaciones con el objeto de tener un informe en votación unánime por la comisión, no dan el acuerdo. El proyecto se termina despachando por 6 votos a favor de la oposición y 4 votos en contra. Encontramos que Renovación Nacional y la UDI no tuvieron voluntad de avanzar en ninguna fórmula que permitiera que el cuarto retiro se aprobara. Y le propusimos distintas fórmulas. Lo que pasa el día de hoy, la votación en el día de hoy en la Cámara de Diputados, claramente es una jugarreta política, orquestada seguramente desde la moneda, porque yo primera vez que veo lo que ocurrió en esta situación, que el gobierno se apura en colocarle suma urgencia, discusión inmediata a un proyecto, no habiendo participado en la discusión, y donde además el propio presidente de la corporación le pide el presidente de la corporación de la Cámara de Diputados le pide a la comisión mixta que se emita rápidamente un certificado para que él pueda votar el día viernes. Senador, y esto, digámoslo con todas sus hace... letras, si el gobierno sabía que habían varios diputados que están fuera de Chile que votaron a favor, que estaban sin permiso constitucional. Senador, pero esto es lo que hace que usted diga hoy día en el Mercurio que el proyecto de cuarto retiro es técnica y jurídicamente el más malo de todos, no tiene la solidez de sus antecesores, porque en realidad esto, según lo que se puede apreciar, va más allá de lo que se discutió en una comisión mixta. Esto lo viene diciendo Carlos Monte, lo vienen diciendo los expertos, incluso desde la propia coalición. Hablemos desde la propia centro izquierda, que hoy está apoyando al candidato Gabriel Boric. Los asesores económicos. Asesores económicos, en fin, Claudia Sangüesa, se habla ahora de Stephanie Griffith Jones, ¿no es cierto? Pero la propia Claudia Sangüesa, que es la jefa del equipo económico, ha dicho que el cuarto retiro es una mala decisión. Bien, yo creo que nadie en su sano juicio que conoce el tema puede decir que los retiros de los fondos previsionales son una buena política pública, pero esto hay que mirarlo en el contexto de cómo se generaron los retiros de fondos previsionales, en el marco de una pandemia con una crisis económica social bastante importante que golpeó y sigue golpeando muy fuerte a la clase media, y con un Estado y con un gobierno que o está ausente o llega muy a destiempo. Entonces, claro, aparecen los retiros de fondos previsionales como una solución absolutamente extraordinaria con el objeto de poder paliar esta situación. Yo en esto lo comparto, yo lo he dicho, creo que efectivamente esto no podemos celebrar que es una buena política pública, pero frente a la compleja situación y al panorama económico que estaban viviendo miles de familias y especialmente de clase media, aparece como una solución que les permite a muchas personas poder sobrellevar estos difíciles momentos. Entendiendo eso, ¿qué tan negativo es para el candidato Gabriel Boric que sus asesores económicos digan que este cuarto retiro es nefasto, que le va a hacer muy mal al país, si es que para cualquiera que asuma, ¿no?, la presidencia durante los próximos 4 años, porque afecta al país entero, y que el diputado diga que sí va a votar a favor, que no hacerle caso a sus propios asesores? ¿Qué tan negativo lo ve usted? Es que yo no veo que haya una contradicción entre Gabriel Boric y sus asesores, y tampoco creo que sea negativo que él vote a favor. Si acá todos sabemos que los asesores podrán proponer ciertas soluciones, ciertas propuestas de cómo enfrentar determinados temas, y al final el candidato o uno cuando tiene o está en algún cargo de decisión toma las decisiones respecto a la pero si son sus asesores, pues me dice a mí una cosa, claro, como presidenta, mi ministro de Hacienda, mi ministro de Economía me dice algo.
o sea, me imagino que tienen mucho más expertise y más conocimiento. Entonces, Estético si no, no es. claro, si no le va a hacer caso a ellos, ¿a quién? Diga, yo no senador. estoy de acuerdo. Asesor, dice. Espérame, senador Jesús Sandón, porque usted tiene que irse, a ver, preguntarle lo mismo a usted, pues, si su candidato está absolutamente en contra. Los asesores de ustedes están absolutamente en contra de este cuarto retiro. Mira, pero perdóname, pero la decisión, o sea, lo que está diciendo Pedro es defender lo indefendible. O sea, Boric y Boric, ¿no es cierto? Si su jefa económica le dice que es malo y él vota igual que sí, es una señal pésima para un próximo gobierno. Ya, pero los Pésima, parlamentarios porque- de la centro derecha que están apoyando el cuarto retiro, ¿no le hacen un flaco favor también al candidato José Antonio Kast? A ver, mira, es que cada uno vota en conciencia y yo no tengo que tomar esa decisión. Yo no soy presidente. O sea, yo lo que hice es ver un tema social que para mí es muy importante en la gente que yo represento. Pero yo creo que, ponte tú, que Pedro está haciendo mal en aprovechar de pegarle a mis colegas parlamentarios, ¿no es cierto?, que siempre han estado en contra, pero han mantenido una línea. Yo no la comparto. Pero no me venga a decir que Yarna Proboste, que Carlos Montes, que Letelier, puedo darle como 7, que hablaron en la prensa semanas argumentando que estaban en contra y de repente votaron a favor. O fueron a clase de gimnasia y se dieron una voltereta, o había un tema electoral. Y era evidente que era electoral. Entonces, aquí todos tienen pecado. Yo por lo menos he mantenido una línea, lo argumenté claramente cuáles eran los problemas, etcétera. Hasta conversé con Pedro, privadamente conversé con Durresti, etcétera, dando cuál era mi planteamiento. Yo he mantenido mi línea, pero aquí esta jugarreta que dice, él es más viejo que yo en esto. Sabían perfectamente que el gobierno iba a pedir discusión inmediata. Como el gobierno sabía que el señor Naranjo iba a hablar 11 horas. Eso no es una jugarreta. Dejemos que si el somos senador... viejos en esto. Perfecto, senador Pedro de Valle, ¿qué contesta usted? O sea, yo en esto volveré a insistir, yo he dicho desde un primer minuto, porque todos nos han dicho, mira, los economistas dicen que es malo, pero hay algo que nosotros le hemos pedido a los economistas que todavía ellos no nos pueden explicar. ¿Qué Porque cosa? hay muchas de las decisiones que se toman económicamente mirando planilla Excel, mirando ciertos números, pero que no reflejan la realidad de lo que pasa al interior de la familia. Y por esa razón, y en esto yo creo que por eso Gabriel también termina votando a favor, conocemos la realidad de lo que está ocurriendo al interior de muchas familias, y en esto creo que Manuel José me va a acompañar. Por ejemplo, hay muchos pensionados que se dicen, no, los pensionados no perdieron sus ingresos porque las pensiones se siguieron pagando. Pero lo que no dicen, por ejemplo, y tenemos muchos casos en la región que represento, Antofagasta, de pensionados que tuvieron que volver a recibir a sus hijos en sus casas con sus nietos porque perdieron el empleo. Y eso no está reflejado en ninguna parte. No han dicho se recuperó el empleo. ¿Cuál es el gran reclamo que tenemos en Antofagasta y Calama? Por cierto que se ha recuperado el empleo, pero con niveles de remuneración muy inferiores a los que habían previo a la pandemia. Entonces hay cierta información que los números que muchas veces miran los economistas no se reflejan, y quienes estamos haciendo terreno lo vemos permanentemente ¿Senador? en la calle. Entonces, de ahí que uno esté apoyando el cuarto retiro. Sí. Un Y lo comentario. segundo, Senador, adelante. en el caso de qué es lo que ocurrió con esto, o sea, claramente hubo una jugarreta del gobierno que quiso eliminar el cuarto retiro en la Cámara de Diputados porque sabían que no iban a estar los votos. De hecho, la comisión había tomado un acuerdo de que esto estuviera despachado el informe recién el día viernes para ser votado el día lunes en ambas corporaciones, a la espera de que pudieran haber regresado todos los diputados que andaban fuera. Pero el gobierno se anticipó en concomitancia con el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Francesco? No, sí, yo, Un comentario. Bueno, senador Sandón, adelante. Adelante. Mira, hay una cosa que es súper importante que dijo Pedro, que es de la famosa economía familiar. Y eso fue uno de los argumentos que yo di, que en el fondo podía el jubilado tener un tema y tenía el problema familiar, y al final esto ha funcionado mucho en cómo se han apoyado las distintas personas, Sí, pero, senador, los distintos familiares senador, para salir arriba. Disculpe que le Pero lo que interrumpa. sí no tiene defensa es que un candidato presidencial a 2 semanas de una elección no le haga caso a la jefa de su programa de economía.
Pero O sea, senador, quiere decir que convengamos que Hacienda muchas veces demanda- usted y también muchos de los que votaron a favor del retiro en el oficialismo tampoco le hicieron el caso a sus expertos económicos que también planteaban que el retiro era una mala política Y a su pública. gobierno. Entonces, en general, hemos visto que los parlamentarios y los gobiernos a ver, no han seguido derechamente las recomendaciones de economistas, que también se han equivocado. Si de hecho siempre alabaron el registro social de hogares que teníamos en este país y nos dimos cuenta que era re malo y que el IFE nunca llegó y por lo tanto avanzamos en un primer retiro. Si al final del día las decisiones técnicas también fueron cuestionadas. Pero yo les quisiera preguntar a los dos. Sí, pero, senador, pero cierro con la pregunta. Senador, cierro con la pregunta. Sí, pero es que tú estás poniendo en distintos niveles. Porque estás poniendo una persona que va a ser presidente de la República con un senador. La responsabilidad es Ambos que representantes la de esta señal nación. Gobernanza. La señal de gobernanza es muy importante. O sea, si un presidente, un candidato a la presidencia demuestra 2 semanas antes de ser electo de que a él no le importa o no es tan importante la decisión de su equipo económico, por Dios que es peligroso lo que se puede hacer en el futuro. Yo no administro un país, ni estoy postulando a administrar un país. Entonces, Pero hay es que que medir al insisto mismo nivel. que para mí hay una suerte de ¿Sabes lo contradicción en sus palabras, senador, porque usted ha sido de los más críticos Ninguna. de los asesores del presidente Sebastián Piñera cuando les hace caso. Asesores económicos, cuando el presidente les hace caso, usted ha sido crítico, de que les falta calle, de que no entienden lo que pasa en la realidad. Usted crítico de asesores económicos del presidente Piñera. Entonces, en el fondo Sí, lo que está pero- diciendo es que por qué el presidente le hace caso a sus asesores y ahora alega de que Boric no le hace caso a sus asesores. Hay una contradicción ahí. Pero mira, ¿saben Pero cuál es la estamos contradicción más hablando- grande? Estamos hablando, perdón Pedro, muy corto. Aquí hay un montón de diseños. Tú puedes tener un experto en desarrollo social, un montón de cosas. Pero una de las grandes garantías que ha tenido este país, con la concertación que lo hizo muy bien, etcétera, es que hay ciertas líneas en el tema de economía que son súper importantes. Que no es solo lo que piense el presidente. Claro, en el caso de Piñera, él es doctor en economía y se mete más de lo que era meterse. Pero, por ejemplo, yo jamás vi a la presidenta Bachelet, que no es doctora en economía ni es su especialidad, que es evidente, de que contradijera al ministro Izaguirre, por ejemplo. Entonces creo que es una señal muy mala de gobernanza. Pero el Como también- ministro Valdés renunció Totalmente. justamente pues. porque la presidenta Bachelet no seguía No le la hacía línea que él caso. proponía Totalmente. y renunció al Ministerio de Hacienda a poco antes que terminara ese gobierno. Y el ministro de por un Economía, tema de paso. medioambiental Y el y, ministro por el de tema Economía. de no enfocar el crecimiento. O sea, le Claro. pasó a la Pero presidenta Bachelet. Yo no vi jamás a la presidenta de la Bachelet contradiciendo públicamente a ninguno de sus ministros. Pero es que Otra cosa es senador, que- pero es Bueno. que el país cambió también, pues se ha cambiado harto la política en Chile. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a tener un primero, un segundo, un tercer Claro. retiro de los fondos de pensiones? 2 años atrás, le pregunto, ¿se habría imaginado usted que íbamos a tocar el corazón de las AFP, que se iba a lograr alinear la oposición, en este caso, con sectores de la centro derecha que jamás habían entregado su voto? Si el país no hubiese cambiado como cambió, le pregunto derechamente. Por supuesto, pues, si el país cambió, pues, pero no me vengan a decir que no es una mala señal que un candidato presidencial en un tema tan complicado como este, Bueno. o hay exceso de libertad y su asesora habla, porque en el fondo dice una cuestión completamente distinta a lo que él va a hacer. Creo que es una pésima señal. Es como, por ejemplo, Bueno, te queda lo claro. digo al tiro para el otro lado. Kast tiene que mostrar moderación. Pero si sigue personas como algunos de sus diputados yendo a los programas, descalificando a todos los que van e insultándolos, no va a demostrar que es moderado, pues. Porque en el fondo son señales que tú das. Está hablando Y nosotros de- necesitamos, mira, Está hablando Gonzalo de la nosotros Cabrera, necesitamos senador. de la carrera y varios en los Twitter y siguen que descalifican a todo el mundo o cambian esa forma de hacer política, le están haciendo un daño inmenso a José Antonio Kast, porque si él dice que va a ser moderado, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, eso es una mala señal. Por el otro lado, una cosa tan importante como esta, que hay una contradicción tan fuerte entre el candidato y su jefa de asesores, o sea, posible ministra de Hacienda, yo lo encuentro súper complicado para Chile. Para Chile. En el Pero- caso nuestro, somos como los doctores de la urgencia. A nosotros nos llegan los incendios, pues. Nos llegan los incendios y el cuarto retiro es parte de un incendio, de malas políticas públicas que se hicieron hacia atrás.
Y cuando dice Pedro el tema familiar, de la economía familiar, es cierto, pues. Ya, pero no se Por pusieron de supuesto que es acuerdo, cierto. senador y senador Pedro Araya, no se pusieron de acuerdo en algo tan elemental como era el cerrojo, para no seguir abriendo la llave del famoso Del retiro. retiro. Y vamos al quinto, y vamos al sexto, y vamos al séptimo, se anunció el quinto, y ¿ah? sacamos todo. Sí. Y ya se anunció el quinto. Pero Senador mira, Araya, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué no pudieron acordar algo tan elemental, uno diría, ¿no? De un cerrojo. Porque no quieren, si no quieren ¿Por qué no cerrojo. quieren? No quieren cerrojo. Pero mira, respecto de lo que estábamos conversando recién de Gabriel, yo creo que la contradicción más grande, y ahí donde uno quedó absolutamente plop, es con el gobierno. Porque vimos a todos los ministros de Hacienda, el presidente de la República, decir que los retiros eran una mala política pública, que no había que avanzar en esto, que era lo peor que se estaba haciendo. ¿Y quién terminó firmando el segundo proyecto de retiro de fondos previsionales? O sea, si Gabriel Boric tiene esa contradicción, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué queda entonces para Sebastián Piñera, que es presidente? Firma él un proyecto que él mismo califica de malo con su ministro de Hacienda. Entonces tampoco tratemos de mirar más allá de lo que puede ocurrir. Si esto siempre pueden haber divergencias entre quien toma las decisiones y sus asesores, y eso hay que restarle dramatismo. Y si el asesor no se siente cómodo, probablemente tomará la decisión que en su minuto tomó Valdés y el exministro Céspedes. Y respecto al tema del cerrojo, bueno, no hubo consenso en esto por una razón, porque con argumentos varios integrantes de la comisión mixta plantearon que esto era limitar más aún las facultades del Congreso y no tenía mucho sentido autolimitarnos en esto. Ahora, ¿qué va a pasar con los próximos retiros? Es un escenario complejo de pronosticar, porque a partir del 11 de marzo la composición del Congreso cambia absolutamente. Sí. O sea, la oposición pierde la mayoría que tenía en el Senado y hay un Senado que técnicamente está empatado. Entonces vamos a ver cuál es el devenir de los próximos retiros, justamente por esta razón, porque en el caso por lo menos en el Senado va a ser mucho más complejo. Además van a aumentar la cantidad de votos que se necesitan, porque ya vamos al Senado de 50. Bien, pues a ambos senadores Diálogo. sabemos fundamental, ¿no? totalmente. No, Vamos a ver, mientras la convención constituyente ya discute qué tipo de cámara vamos a tener también, o sea, de parlamento vamos a tener, ¿no? Exactamente. Una cámara. Bueno, Estamos Va a estar- discutiendo aquello. Un Ya, comentario. senador, cortito, porque nos tenemos que ir a pausa. Una pequeña reflexión. Oye, una pequeña reflexión. Lo que pasó en las elecciones fue muy bueno en el sentido de que demostró que los chilenos quieren moderación, que va a obligar a que los senadores tengamos que conversar y llegar a acuerdos y no arrasar un sector a otro. Y también que hay un candidato que prometía orden y el otro solo cambios. Y la gente quiere orden con cambios. José Antonio Así que Kast, el candidato ¿es que moderación, sea capaz de senador? dar certeza de cambios con orden, cualquiera de los dos, ese va a ganar. José Antonio Kast, Pero nosotros ¿es tenemos que moderación, conversar. senador? ¿Qué pasó? ¿Estima usted que José Antonio Kast es moderación como señal de cómo votó la gente, dice usted? No. Estoy diciendo que la moderación se vio, primero no hay moderación en la votación, porque ninguno de los dos son moderados. Lo que estoy diciendo yo que en el tema parlamentario sí se mostró mucho más moderación. Ya. Y eso, por ejemplo, va a hacer reaccionar a la constituyente, que los dos, en el caso de Kast, va a tener que acercarse y va a tener que avalar y reconocer que aquí hay que hacer un trabajo y que vamos a tener una nueva constitución. O sea, sigue claro. Y las circunstancias te obligan Ok. a cambiar, pues. Bien, pues senador Manuel José Osandón, reelecto senador por Renovación Nacional, senador independiente Pedro Araya, a ambos muchas gracias. Vamos a estar Gracias. monitoreando lo que está pasando en el Congreso. Gracias a ustedes. Hay una incertidumbre total, Gracias. no sabemos Adiós, si van a Pedro. estar. Lo único que nos queda claro es que no sabemos si van a estar los votos.